Hola, buenas, estamos en Saca tu carrera y hoy vamos a hacer un ejercicio sobre una tabla de auditoría, que básicamente es una tabla que captura información sobre diferentes cambios que se hagan en nuestra base de datos. En este caso el ejercicio será el siguiente: crear una tabla de auditoría que capture la información en los casos en los que alguna fila existente haya cambiado algo, en cualquier columna, en las tablas de revisiones y artículos, es decir, cualquier cambio en cualquier columna en ambas tablas. Y los disparadores que capturen eventos e inserten los datos en esta tabla de auditoría, es decir, necesitaremos crear la tabla, crear las funciones y posteriormente crear los triggers que activen estas funciones y que nos inserten los datos cambiados. En primer lugar, bueno, como siempre, hay que poner el path. Os selecciono las tablas para que las veáis, que el código de review, el código de usuario, las tablas igual que teníamos siempre, por si estáis metiéndose en el vídeo desde el principio. Y del artículo tenemos estos, tenemos varias opciones aquí para poder hacer consultas y tal. Pero en primer lugar, lo que tenemos que hacer para crear una tabla de auditoría, obviamente, es crear la tabla vacía para luego ir llenándola. La vamos a llamar tabla audit. Comenzamos. Utilizamos un distintivo que nos distinga entre cuál va a ser nuestro nombre de trigger para saber cuál ha sido el que ha ejecutado esa inserción en la tabla, y no puede ser nulo, obviamente. Poner en mayúsculas todo para que quede bien. Esta parte la voy a poner para que nos dé información sobre qué ha sido lo que ha cambiado. En caso de artículo me imagino que pondré el código de artículo, y en caso de revisión pues pondré el código de revisión para saber en cuál estamos. Lo mismo, ponemos un varchar no nulo. Y por último, el tiempo donde stamp, event time stamp, vamos a poner el tiempo en el que se ha producido el cambio. De esta manera llevaremos un control exhaustivo de todos los cambios que se realicen. Procedemos a ejecutar la tabla. Perfecto, no ha habido ningún error, por lo tanto continuamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como bien he comentado antes, necesitamos hacer las funciones, crear las funciones que posteriormente se ejecutarán con los triggers. Para ello utilizamos el comando create o replace. Normalmente se puede utilizar create, pero si estáis practicando cualquier cosa, es mejor utilizar el replace para ir cambiándola y no tener que eliminarla una a una cada vez. Espérate, que lo estoy poniendo en español. Cambio columna, la vamos a llamar. Perfecto. Como siempre, una una función que se ejecuta por un trigger, decimos que nos devuelva un trigger con el lenguaje SQL y comenzamos a hacer nuestra función. Tenemos que tener en cuenta que nuestra función tiene que distinguir entre los nombres del trigger que vamos a hacer. En nuestro caso, haremos un trigger para la tabla de revisión y otro trigger para la tabla de artículos, de manera que cada vez que se cambie algo, realice y ejecute las funciones pertinentes. Para ello, comenzamos con un if y utilizamos el tgname. Esta fórmula lo que va a hacer es buscar cuál ha sido el trigger que ha ejecutado la función cambio de columna. Es decir, nosotros crearemos un trigger, lo veréis más adelante, que ejecutará cambio de columna, y esto será igual a el nombre del trigger que hemos puesto. Por lo tanto, nuestra condición va a ser esa, que nuestro trigger sea
cambio rep. Es decir, que el trigger que ejecutemos sea cambio rep. Posteriormente crearemos un disparador con este nombre para que se pueda ejecutar bien esta función. Si no, obviamente nos daría error. Si el nombre de nuestro trigger es cambio revisión, es decir, si se refiere a revisión, tendremos que insertar en la tabla auditora los valores siguientes. En primer lugar, el nombre del trigger, que como bien hemos dicho, es una parte de la tabla esencial, trigger name. En segundo lugar, tendremos que utilizar la función old para referirnos al código de review en el que nos encontramos. De esta manera, pese a que se cambie el código de review, en la tabla auditora saldrá siempre el antiguo código de review, pese a que se haya cambiado. Y bueno, la fecha podemos utilizar el comando current timestamp y ya estaría, la verdad, porque no hay que meterse mucho más con el tema de fechas. Continuamos con la función, pues si el trigger se llama cambio rep, la otra alternativa es que se llame cambio artículo, pero bueno, ponemos un else y nos quitamos el poner más código. En este caso será exactamente lo mismo. Los valores serán el nombre de el trigger, el antiguo código de artículo y la fecha actual. Perfecto. Ponemos un punto y coma y terminamos nuestro if. Metemos un return. A ver, espera. Metemos un return nulo, ya que nuestra función lo único que queremos es que nos inserte valores, no necesitamos que nos dé nada de vuelta y terminamos. Punto y coma, y como siempre que no se nos olvide, el lenguaje PLP GSQL. Perfecto. Procedemos ahora a la creación de los disparadores. Como bien hemos dicho antes, necesitamos crear un disparador que se llame cambio revisión, que actúe cuando... Bueno, que actúe después de que se modifique la tabla de revisiones. Y una vez se ha hecho un cambio en la tabla de revisiones, para cada fila ejecuta el procedimiento. Hablar en español y escribir en inglés a veces es complicado. El cambio de columna, que es la función que hemos creado. De esta manera, cada vez que cada vez que haya un cambio en la tabla review, ejecutaremos el cambio de columna, nos iremos por esta rama de if, ya que el trigger se llama cambio revisión, e insertará los valores en nuestra tabla de auditoría. Por lo tanto, cumpliremos el cometido de nuestro enunciado. No obstante, nos queda, para finalizar, crear el otro trigger que va a ser idéntico a este, solo que al anterior, solo que simplemente cambiaremos la tabla. Es decir, cuando se produzca un cambio en la tabla,
A ver, que ponga esto, execute. Cuando se produzca un cambio en la tabla, nos iremos, en el caso de la tabla de artículo, por el else e insertará, como bien hemos dicho antes, los valores en la tabla de auditoría. Quiero que me ejecutes el cambio columna cuando puedas. Perfecto. Pues ya solo quedaría ejecutarlo todo, crear las funciones y probar a ver si todo ha salido correcto, si se inserta bien en la tabla. Vamos a... Bueno, la tabla ya la he creado, vamos a crear la función. Tenemos aquí un problema, la S de siempre. Vamos a ver si es esto. Perfecto, ahora funciona. Creamos ambos triggers, el primero, el segundo, y vamos a probar a cambiar cualquier cosa en una de las tablas. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar con la tabla de revisión. Vamos a cambiar el texto de la revisión por... página web aprobadísimos. Que tenemos una página web que se llama aprobadísimos, así que mira, nos viene de perlas. Y luego tenemos que poner cuál va a ser el usuario o la review que se va a cambiar. Pues en este caso va a ser el código de review. Así uno que tenga... Vale, mira, tengo aquí uno U001 asterisco A0015. Vale, o sea, el usuario 1 que ha hecho la review del artículo 0015. Perfecto, pues cambiamos el texto de review por esto y vamos a ver si se puede ejecutar. Perfecto. Y ahora comprobamos en nuestra tabla de auditoría si se ha guardado el cambio. Seleccionándolo todo, damos a play y como vemos, la fecha actual nos la ha guardado, nos ha guardado el código que hemos dicho en las fórmulas, el antiguo que nos tiene que cambiar, y nos ha seleccionado el nombre del trigger. Vamos a hacer otro segundo ejemplo para tampoco llenar esto de ejemplos con la tabla artículo para que veamos que también se ha hecho bien y se guardan todos los cambios. En este caso vamos a cambiar el artículo por saca tu carrera. Muy fácil. Y... venga, vamos a poner que el código de artículo... joder, madre mía. Article code sea... pues el A0001. No estoy muy creativo hoy. Le doy a update y volvemos a ver si se ha unido. Como vemos, al cambiar cualquier columna con el contenido o el texto, podríamos poner cualquier otra cosa, cambiar el nombre, cambiar el estado de la publicación, etcétera. Nos saldría cuál ha sido el trigger que se ha ejecutado, si el de arriba o el de abajo, el de artículo o el de revisión, cuál ha sido el código de revisión o de artículo y cuándo se ha producido el cambio. De esta manera tendríamos una tabla de auditoría que podríamos utilizar en nuestra base de datos o en cualquier página web.